Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Hétérogène. L'arrivée de centaines de travailleurs agricoles saisonniers chaque année a créé un nouveau besoin d'enseigner à cette communauté des mots et des expressions en français spécifiquement nécessaires au fonctionnement en milieu de travail. Un programme a été mis en place pour faciliter les communications entre employés dans les entreprises agricoles et améliorer leur production. Aujourd'hui, nous discutons avec Eduardo González, coordonnateur des services de francisation MIFI du programme Agrifrancisation, créé pour résoudre cet autre défi de l'inmigración. Bienvenue. Eduardo, buenos días y bienvenido a esta misión de Hétérogène. Muchas gracias, Silvana, por la invitación. Eduardo, cuéntanos qué es la agrifrancización y, bueno, desde cuándo existe. La agrifrancización es un programa creado por AgriCarrière, que tiene como objetivo llevar el francés a trabajadores agrícolas temporales. Este programa nace como un proyecto piloto alrededor del año 2018 y con el transcurso del tiempo se empieza a instalar en todas las regiones de la provincia. Eso es como a modo general, un poco la historia de la agrifrancización. Empieza como un proyecto piloto en 2018. ¿Cuándo se consolida, digamos, cómo han sido las etapas para llegar hasta donde estamos ahora? Al principio la agrifrancización AgriCarrière tenía que probar cómo funcionaba el programa de agrifrancización con los trabajadores agrícolas y hubo tentativas de cómo enseñar el francés porque para los agricultores era muy importante un francés que estuviera ligado a las funciones, al trabajo del empleado. Con el tiempo, el programa empieza a mejorarse en los contenidos, en los objetivos, y al mismo tiempo se amplía porque muchos empleadores agrícolas se muestran interesados a poder francisar a sus trabajadores para facilitar también la comunicación. Vamos, empezamos con un camión azul, a ver. Un camión bleu. Luego, un camión rouge. Ensuite, marron et la remorque. Une remorque jaune. Jaune. Ensuite, un camion gris. L'autre camion? Un camion blanc. Es masculino, ¿verdad? Un camion blanc. La remorque du camion, quelle couleur? Rouge. Et le dernier camion, el último, dernier? Bleu. Bleu. Ouais, c'est bon. Justo esa es la pregunta. ¿Cuál es la necesidad, Eduardo? ¿Por qué nace este programa? ¿Cuál es la necesidad que tenían las empresas pues de la región, de la provincia, para implementar esta agrifrancización? Sí, había una necesidad clara de poder entregar una herramienta necesaria a los trabajadores cuya lengua materna no es el francés, para que pudieran interactuar de buena manera con el empleador y también poder cumplir con el trabajo como corresponde. Con el aprendizaje de francés, tanto el empleador como el empleado se aseguran de que aquello que se tiene que hacer se hace y se comprende cómo tiene que hacerse. Entonces vino a reducir el tiempo, por ejemplo, que el empleador tomaba para explicar a su empleado qué tenía que hacer en la granja. Entonces, porque hasta ahora los empleadores solo dominaban el francés, muchos trabajadores solo el español, entonces este intercambio se hacía principalmente con gestos. Y eso, claro que toma tiempo, se empieza más tarde al trabajo, y con el aprendizaje de francés este tiempo se reduce, se facilita la comprensión y también el trabajador adquiere mayor seguridad en sí mismo. Se siente más competente en el trabajo. Ok, nous mettons de l'eau, ponemos agua pour que les fruits flottent, para que las frutas floten, pour que les fruits
flotte, flotten. Pour que les fruits flottent, on met de l'eau et ensuite, tomamos el arrancador de fruta. Nous prenons l'arracheur de fruits pour arracher les fruits. ¿Así es? Ah, ok. Y la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia, Eduardo, entre la agrifrancización y la francización que todos conocemos? Porque estamos hablando de un lenguaje que se da más a nivel laboral. Exacto. Sí, de hecho, el programa de francización del Ministerio de Inmigración, del MIFI, es un programa cuyo objetivo principal es acompañar al inmigrante en el aprendizaje del francés cotidiano de Quebec, en el francés para la vida, para ser alguien autónomo. La agrifrancización también toca este objetivo, pero al mismo tiempo busca poder formar al trabajador en el conocimiento de un vocabulario ligado a sus funciones en el trabajo, algo que no va a hacer el ministerio. Entonces el agricultor se asegura de que el trabajador conoce los nombres de las herramientas, por ejemplo, que se usan en el campo. Si hablamos de supongamos una granja lechera, el tipo de enfermedades que pueda sufrir el animal, y también comunicar en francés, cuando hay algún problema asociado al trabajo, alguna urgencia, algún accidente, las normas de seguridad. Entonces toca un vocabulario que es esencial en el trabajo y que obviamente los cursos del ministerio no abordan porque no es parte del objetivo del Ministerio de Inmigración. De acuerdo. Bueno, hablemos también cómo funciona el programa. ¿Cuántas horas tienen? ¿Qué momentos se da? Y bueno, sí, también cuáles son las etapas. Bueno, el programa, cuando el agricultor recibe el contrato, él tiene derecho a 40 horas de francés para sus trabajadores. Si bien 40 horas aparentemente se ve como poco tiempo, es un primer tiempo necesario para una inversión general en el francés del trabajo. Entonces el trabajador asiste a 40 horas de curso con un profesor que va a la granja a dar estos cursos. Entonces también hay una ventaja ahí, que el trabajador no se mueve de su lugar. Los objetivos son planteados según la necesidad del empleador, pero también del empleado, qué es lo que busca el empleado. El empleado también puede decir, el trabajador extranjero, sabes que yo siento que me falta lenguaje para poder interactuar con mis colegas. O no entiendo mucho el vocabulario técnico que se usa en la granja. Entonces, en estas 40 horas se aborda eso principalmente, y también se va tocando de forma paralela aquel lenguaje asociado para la vida cotidiana del trabajador. O sea, como ejemplo, que él pueda hacer sus compras solo en el supermercado, que pueda asistir ojalá a una cita médica sin necesidad de ayuda, siempre con el empleador, que puede ir a un restaurante el fin de semana y quiera comprar algo y pedir algo por su cuenta. Todo eso, en el fondo, tiene una repercusión positiva porque va otorgándole mayor autonomía al trabajador. Y cuando él se siente autónomo, se siente más seguro de sí mismo. Lunes a domingo, de lundi a dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Très bien. C'est bon. Y Eduardo, si hablamos de la EMER Acelerable, ¿hace cuánto tiempo el programa está en la región? Y bueno, aproximadamente en cifras, si podemos tener unas cifras de cuántas empresas y cuántos trabajadores temporales han estado y están involucrados con la agrifrancización. Sí, bueno, en la región de Centre du Québec, podríamos decir que el programa ya empieza a difundirse hace 4 años. Obviamente está en cada MAC. Acá en el MAC Acelerable hemos llegado en los últimos años a entre 80 y 100 trabajadores. Eso quiere decir que hay alrededor de 10 a 15 empresas agrícolas que ya han solicitado la agrifrancización para sus empleados, con excelentes resultados.
Si bien 4 años no parece ser un gran número, es a la vez demuestra también que hay un avance. Al principio llegábamos a 5 empresas, 4 empresas. Entonces que hoy día podamos llegar a más de 10, superar las 10 empresas y a más de 80 trabajadores, quiere decir que de a poco el programa se va conociendo. Aquí funciona mucho como dice la población local, el bouche-oreille. Uh-huh. Entonces se van dando el dato de que el vecino, el empleador agrícola de al lado, francisó a los trabajadores y están bastante satisfechos. Claro. Y de todas maneras, en estos 4 años, me imagino que han habido desafíos, Eduardo. Hablemos cuáles han sido los desafíos más importantes que ha tenido el programa en su implementación y, bueno, actualmente. Bueno, un desafío importante es justamente la promoción del programa. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a los empleadores agrícolas? También es un desafío enfrentarse un poco a la reticencia del empleador. Como todas las personas, hay ciertos prejuicios que podrían llevar a que el empleador no se sienta muy interesado o crea que en el fondo el objetivo, si bien es interesante, no es algo que le atraiga mucho. Hay muchos empleadores agrícolas que me han dicho que 40 horas creen que en el fondo no va de 40 horas no puede resultar algo tan espectacular. Entonces yo digo, sí, efectivamente no resulta nada espectacular, pero se va paso a paso. Es un primer gran paso. Y como te señalaba, también la difusión, cómo nosotros, que somos los encargados de llevar este servicio de la Unión de Productores Agrícolas al mundo agrícola, de qué manera podemos llegar al productor agrícola. Eso también cuesta, no es fácil usar incluso las redes sociales. A veces ni siquiera los productores agrícolas tienen una red social. Entonces hay que ir prácticamente a golpear la puerta y ofrecer. O el trabajador de la granja de al lado, que es amigo de los de esta granja, le cuentan y los de esta granja hablan con el patrón. Entonces es algo que ha tomado tiempo para dar a conocer. Yo creo que eso ha sido una de las principales dificultades en la instalación de la agrifrancización. Y con respecto a los trabajadores temporales, ¿cuáles han sido los desafíos, Eduardo? Porque sabemos nosotros que muchas veces los trabajadores temporales que vienen a trabajar acá de pronto no tienen un nivel escolar muy alto en sus países, inclusive se les dificulta a veces expresarse en español, hablar, son personas tímidas. Es que eso también ha implicado mayor esfuerzo por parte del programa para llegar a ellos. Sí, de hecho el programa atiende trabajadores con origen latinoamericano, podríamos decir así. Pero también hay un grupo importante de trabajadores que aún, que yo encuentro genial, mantienen como lengua materna su lengua indígena. Y tiene mucho más peso que el español. El problema es que para ellos a veces es un poco más complejo poder aprender francés. Otro asunto también complejo desde el punto de vista de los trabajadores agrícolas es el nivel de escolarización. Cuando un trabajador agrícola llega acá con un nulo nivel de escolarización o haber hecho solo algunos años de primaria, le va a costar porque esta persona no tiene no se acostumbra a una rutina escolar. Si bien el programa no es escolarizante, el hecho de seguir una sesión semanal, el respetar, el seguir la estructura de una clase, el trabajar con material impreso, son cambios que para uno podrían ser simples, pero que para otros resulta un poco más complejo. Uh-huh. Aún así, afortunadamente, la formación que nosotros entregamos a los profesores también tiene como objetivo saber acompañar a los menos escolarizados e incluso a los trabajadores que son analfabetos en español. Entonces, de cierta forma, llegamos con todo y a todos. ¿Una pizza?
extra large, avec sauce tomate, Fromage, non? jambon Y la última palabra et ananá. ananas. Bueno, Eduardo, y si hablamos de costos, ¿cuánto le puede costar a una empresa implementar este programa? Eso es una muy buena pregunta porque la empresa, al empleador agrícola, solo le cuesta el tiempo de trabajo que su empleado pasa en clases. O sea, le va a costar las 40 horas que él las va a pagar como hora de trabajo. Ni siquiera es un pago extra. Esa es una muy buena pregunta porque al momento que el empleador solicita el servicio, no tiene que pensar en un sobrepago, porque el programa está financiado por Agricaguía. Eso quiere decir que el programa cuesta $5.000, que incluye el pagar el formador, $5.000, perdón, más el kilometraje. Ujú. Entonces paga el formador, paga la preparación del material, paga las clases, paga todo. Todo lo que lleva el formador a la granja es pagado por Agricaguía, no por el empleador. Entonces esos $5.000 más $500 o $1.000 de kilometraje, estamos hablando de alrededor de $6.000 por un contrato para un trabajador o dos trabajadores, si es en grupo, que no sale del bolsillo del empleador agrícola. Entonces eso también es una buena noticia para él, porque él solamente firma y dice, ok, yo entonces me encargo de pagarle las 40 horas que él va a estar en clase, pero como si estuviera trabajando. Entonces, ¿es ventajoso? Por supuesto que es ventajoso. Claro, para el trabajador y para la empresa. Claro. Y el trabajador, valga decir, para que quede bien claro, no paga. El trabajador no tiene que poner absolutamente nada. Solo asistir y ponerle empeño al aprendizaje del francés. De acuerdo. Y Eduardo, ya para terminar, bueno, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías justamente a los empleadores para poder interesarse, para que se interese por este programa, también poniéndose un poco en los zapatos del inmigrante? Muchas veces, como yo lo decía anteriormente, no es exclusión, simplemente no hay conocimiento sobre el desafío del inmigrante al llegar acá a hablar otra lengua. Así sea solamente a trabajar por un tiempo. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es la importancia de poder implementar un programa como eso en las empresas de la región? Bueno, es súper importante porque, ¿qué le diría yo a los empleadores agrícolas? Ellos están trabajando con personas. Estas personas dejan una familia, dejan hijos, dejan una vida a la que ellos pertenecen por venir a trabajar. Y durante ese tiempo es de gran ayuda el poder facilitar una integración y el que se sienta cómodo mientras trabaja. La agrifrancización también logra esto, de poder acompañar a esta persona que se sienta autónoma, que no esté pensando todas las semanas en volver lo más rápido posible a su país y que finalmente se traduce en tener trabajadores satisfechos, contentos con su trabajo, satisfechos de la relación también con su empleador, porque el empleador finalmente se transforma en una persona consciente de la realidad y también abierta a la diversidad cultural. Yo creo que eso es súper importante cuando los empleadores agrícolas traen a sus trabajadores agrícolas de comprender de que hay un mundo diferente que ellos están trayendo acá y es bueno proteger eso, respetar la diversidad cultural para favorecer la integración. Cuando el trabajador se siente integrado, se siente cómodo, satisfecho, eso se traduce también en buenos resultados en el trabajo. Hay buena producción. El empleador está satisfecho, está contento. Y al final los beneficios son mutuos. O sea, ambas partes ganan. Entonces yo invito a los trabajadores agrícolas a comunicarse también con sus empleadores, pedir este servicio, es bastante útil, y también a los empleadores agrícolas abrirse a esta posibilidad en la que tampoco resulta en un costo mayor y que estoy seguro van a
van a estar contentos de los resultados que el programa ofrece. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste hoy. Gracias a ti, Silvana. Dans le but de connaître l'impact de ces programmes sur la MRC de l'érable, nous avons invité a Yadira García a notre studio. Elle est la responsable du programme Agrifrancisation dans la région. Yadira, bienvenida a esta misión. Contigo pues queremos hablar precisamente cuál es la función que tú cumples dentro del programa de la agrifrancización. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo soy agente de integración. Yo trabajo en un proyecto que se llama Acompañamiento Agrícola. Estamos en todo el centro de Quebec. Yo estoy en esta parte, en el ERAB, en la parte del ERAB, Bécancour, y tengo otros compañeros que hacen la otra parte del centro de Quebec. Entonces, mi trabajo, pues más que nada es enfocado a 100% al trabajador agrícola. Y una parte de eso, pues muy importante, es dar a conocer la agrifrancización, hacerles saber a los trabajadores que ellos pueden tener acceso a este programa, que les va a ayudar bastante. Ese es como mi parte, promover, difundir, exacto, el programa de agrifrancización. Bueno, ¿y cuál es el método que tú usas, Yadira? Yo sé que en muchas ocasiones nos encontramos con personas de diferentes gustos, de diferentes culturas, a pesar de que todos son de Latinoamérica. ¿Cuál es ese método? ¿Cuál es también la estrategia que se usa para que el trabajador agrícola comprenda lo importante que es un programa como la agrifrancización? Que se interese. Bueno, yo hago como pláticas informativas, les doy información en general, pues les ayudo a resolver sus dudas, etcétera. Pero sí les hago como hincapié en que es importante que ellos aprendan el francés para que ellos puedan desenvolverse más, que puedan hacerlo por sí mismos, que no tengan que depender del patrón o de otra persona que hable francés para poderse comunicar o pedir cosas. O sea, como que les hago ver lo que ellos podrían obtener a favor si toman las clases de francés. Y aquí en la MRC de l'Érable, ¿cómo son esas charlas? ¿Dónde las haces? ¿Cómo las organizas? ¿Eso también implica a la empresa o digamos que es centrado a los trabajadores agrícolas? Bueno, es centrado a los trabajadores agrícolas. Yo específicamente hablo con los trabajadores, pero el patrón, su empleador, también está informado de las visitas que hacemos, que puede ser en el mismo trabajo, en la granja donde ellos están trabajando o en la casa que ellos viven. Entonces el empleador está informado que los vamos a visitar. Incluso les puedo yo preguntar al empleador si quiere que toque algún tema en específico en la plática que les doy, si no les doy información en general. Pero puede ser en el mismo lugar de trabajo, en el centro de trabajo, yo puedo ir, yo me desplazo a las diferentes granjas o en las casas. O incluso también hay trabajadores que me dicen, no, yo prefiero mejor salir, entonces nos podemos ver en el Tim Horton o nos podemos ver en una placita, en algún otro lugar. Y tú que has tenido esa experiencia tan cercana, tanto para con los trabajadores como con las empresas, ¿cómo es la acogida, Yadira, por parte de las empresas? ¿Cómo tú las ves en cuanto a ceder, a entender pues, la importancia que tiene que ellos aprendan este francés en el ámbito laboral? Bueno, pues, obviamente ellos también se ven beneficiados porque va a ser más fácil la comunicación, que también déjame decirte que hay muchos empleadores que hablan español o que tienen algún empleado que habla español y que se puede comunicar con ellos. Es bastante común encontrar que los empleadores están interesados en aprender español. Entonces, pero ellos también se ven beneficiados porque el trabajador pues se puede dirigir a ellos en su idioma, ¿no? Es más fácil la comunicación entre el trabajador y el empleador. Y aquí en la experiencia de la MRC de l'Érable, en tu experiencia con el programa, ¿cuál ha sido el mayor desafío, Yadira? Pues, ¿qué será? Que a veces, por ejemplo, el empleador, como el desafío más que nada es que no pueden solicitar el programa directamente los trabajadores, sino tiene que ser por medio de su empleador. Ese yo creo que es el desafío más grande porque pues ahora hay que, si el trabajador está muy interesado, ahora hay que convencer al empleador y ver decirle cuáles son los beneficios que él tendría si sus trabajadores toman el programa. Entonces yo creo que eso sería como que el desafío como el más grande.
El desafío más grande. Sí, también otra cosa que hay veces que el horario de trabajo, a veces por el horario de trabajo se complica, a veces que trabajan mucho, es un trabajo pesado y pues sí están cansados para tomar la clase, es como... Claro, no tienen la misma, sí, como decirlo, disposición, ¿no? También sí, energía. Sí, la energía como para trabajar un turno de un trabajo pesado 8 horas y después tomar la clase, también eso es como que un poquito difícil para los trabajadores. Perfecto. Yadira, muchísimas gracias por habernos contado la experiencia aquí en la región. Es de gran importancia para nosotros y bueno, continuaremos dando más información sobre este programa en la MRC de l'Érable. Claro que sí, muchas gracias a ti. Depuis sa mise en œuvre en 2019, 155 personnes ont participé au programme Agrifrancisation au Québec. Le programme compte avec 99 enseignants natifs dont le plan de travail comprend des sorties dans des lieux populaires du Québec. Rendez-vous la semaine prochaine dans une autre émission de Hétérogène, l'espace de l'information, mais aussi des histoires.